La programación de la vida. Mientras miramos el complejo mundo, vemos información por doquier. Desde los autos que conducimos hasta los teléfonos móviles que usamos. La imagen que estás viendo ahora. La información está en todos lados y es parte esencial de nuestras vidas. Nos ahogamos en información y aún así tenemos hambre de conocimiento. Vemos mucha información alrededor de nosotros. ¿Se han preguntado sobre la información de la vida? El código de cada una de las células, cada fragmento de ADN de todos los seres vivientes. Hola, mi nombre es Chris y nos sumergiremos profundo en el universo de la biología celular e información de la ciencia para saber si nos adentramos un poco en la interrogante: ¿de dónde venimos? Sabemos que hemos vivido muchos pasos para descubrir la ciencia, y aún hay mucho más que descubrir. Es gracias a estos descubrimientos que somos capaces de curar dolencias, mejorar nuestro cuerpo y posiblemente descubrir el origen de la vida. Y con la más aceptada forma de ver la vida siendo la evolución química. ¿Qué nos dejará saber este escenario con toda la información científica? La información de la ciencia está cambiando la forma en la que vemos los sistemas vivientes. Información, aquello que puede ser comunicado a través de un lenguaje simbólico. ¿Pero qué es la información? ¿La información es orden y organización? Cuando vemos a la naturaleza encontramos mucha organización, cristales de sal, estalactitas, incluso hasta una duna de arena está organizada. Sin embargo, estos son considerados ejemplos de orden propio. ¿Qué pasa con un copo de nieve? ¿Su estructura es ordenada? Véanlo con un microscopio y noten el increíble detalle de sus hermosos patrones. Agua, aire frío, gravedad y tiempo nos dan copos de nieve. En una caverna, agua, minerales, gravedad y tiempo es igual a estalactitas y estalagmitas. ¿Y qué hay con un tornado o un huracán? Estas son poderosas fuerzas de orden propio, ¿pero contienen información significante? La respuesta es no. Sí contienen datos que están determinados por hechos físicos, pero no información. El comportamiento de estos fenómenos está regido por algo conocido como teoría del caos, que en pocas palabras es el estudio de cómo las órdenes se forman naturalmente sin un diseño. ¿Qué me dicen de un centavo? Sería raro decir que este objeto posee orden y organización, pero sin información. Después de todo, un pedazo de metal no se puede convertir en este vello circular por sí solo. Las letras y simetría claramente muestran información y organización. El monte Rushmore en Dakota del Sur tiene una curva debido a los años de exposición a los elementos, donde la roca suave se erosionó y la dura permanece, regalándonos la impresión de presidentes pasados. No lo creo. Entonces la gran cuestión es: ¿la información se forma al azar? Parece que las formas que contienen información tienen alta organización, pero hay más que solo orden. Mucho más. La información es intangible, porque siempre hay un emisor de la información. Y siempre hay un receptor de la información con la habilidad para descifrar la información, descifrar el mensaje enviado más allá de la información, y luego convertirlo en algo con un útil propósito. La información debe tener un emisor y un receptor para poder comunicarse. Por ejemplo, estas luces parpadeantes no tienen significado para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando las colocamos en línea recta y le añadimos color? Ahora reconocemos el código que se transmite directo a nosotros para detenernos en rojo y avanzar en verde. Este conocimiento preconcebido es importante y hace una gran diferencia en la vida diaria. De hecho, sin este conocimiento, nuestros viajes serían muy caóticos y peligrosos. Así que vean que incluso un simple código como estas señales de tránsito son consideradas información si los datos son enviados y recibidos. En un momento se discutirá la información en seres vivientes, pero primero, discutamos 3 categorías principales de información que los científicos usan:
La primera es llamada información Shannon. La información Shannon provee solo una medición matemática de probabilidad, como tirar el dado unas 100 veces y registrar los resultados. Esto nos proveerá datos, pero serán datos al azar, no información útil. La segunda categoría se conoce como información funcional. Esta es información que es útil y práctica como las luces de tránsito. La información sale de la fuente y es entendida por el receptor para asegurar un viaje seguro. La última categoría se llama información prescriptiva. La información prescriptiva es en la que nos enfocaremos ahora. Es la información instructiva usada para determinar qué elecciones hacer e incluso puede estar basada en un registro de elecciones ya hechas. Para que algo sea considerado prescriptivo, el receptor del mensaje debe tener el conocimiento de la fuente, alfabeto, reglas e inscripción, para que sea capaz de descifrar el mensaje y entenderlo. Por ejemplo, ¿han notado cómo se ve el código de un software? A primera vista, es como un montón de caracteres al azar. Sin embargo, si saben qué representan esos caracteres y tienen un sistema que descifre el código, pueden entender y crear programas prescriptivos extremadamente poderosos. Piénsenlo. Lo que en primera parecía ser solo ceros y unos sin significado es de hecho información, datos esperando a ser interpretados y ejecutados. Es increíble pensar cuánta información existe a nuestro alrededor. La ciudad de Nueva York es un lugar muy ajetreado. El tránsito, las personas, el embotellamiento, sistemas de transporte. Pero comparada con una célula viviente, esta gran ciudad, Nueva York, es poco en comparación. Una célula es tan compleja que los científicos solo han analizado la superficie de todo lo que sucede ahí. Pero incluso con nuestro limitado entendimiento, lo que sí sabemos es que los trabajadores de una simple célula son en verdad extraordinarios. Es como si existiera una ciudad en miniatura en cada célula y cada integrante tiene su propio trabajo. Sin todas estas luces de tránsito sería una locura. Tenemos asuntos que no solo son componer las luces, sino también tenemos asuntos de tránsito, problemas de crimen, tenemos problemas que se derrumban de una parte y nos aplastan. Aminoácidos. Los bloques con los que las proteínas son construidas. Los aminoácidos son los más maravillosos bloques de construcción de la vida. Cada aminoácido es una molécula orgánica que tiene un grupo carboxilo y un grupo principal unido al mismo átomo de carbono. Aquí hay dos moléculas orgánicas con la misma composición, pero son imágenes espejo la una de la otra. Estas son conocidas como aminoácido mano derecha y aminoácido mano izquierda. Increíblemente, los organismos vivos solo usan y producen aminoácidos mano izquierda. Los científicos no han encontrado explicación a esto. Cuando los aminoácidos son producidos en el laboratorio, un igual número de mano derecha y mano izquierda son producidos. Es un misterio fascinante el que los seres vivos solo produzcan y usen aminoácidos mano izquierda. Igualmente fascinante, estos aminoácidos poseen muchas diferentes funciones. Una particularmente importante es el rol que juegan como bloques de construcción de proteínas. Proteínas. Cadenas lineales funcionales de aminoácidos. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos. Cada proteína está definida químicamente por una secuencia única de aminoácidos. Justo como las letras del alfabeto que se combinan para dar forma a variedad de palabras, los aminoácidos se unen a otros en secuencias variables para formar una gran gama de proteínas. Incluso el organismo más simple posee miles de proteínas. Estas proteínas son esenciales a los organismos y se involucran virtualmente en cada proceso dentro de una célula. Las proteínas tienen funciones estructurales y mecánicas. Por ejemplo, en los músculos y en el citoesqueleto ayudan a mantener la forma de la célula, mientras que otras proteínas son importantes en la comunicación celular, respuestas inmunes, división celular y en el ciclo de la vida de la célula. Una proteína en particular llamada proteína motora transporta células con carga, como a la productora de energía, la mitocondria, a lugares vecinos que necesitan combustible. Las proteínas también pueden proveer el poder necesario para separar cromosomas durante la división celular. Los aminoácidos llevan información de una parte de la célula a otra, así como otras células dentro del organismo. Como pueden ver, sin los aminoácidos y las proteínas,
la básica estructura celular que conocemos no existiría. Otro importante tipo de proteínas son las enzimas. Las enzimas son proteínas catalíticas que poseen una ranura especial para sostener otras moléculas que hacen posible las reacciones químicas. Hay más de 2000 enzimas y cada una es usada para catalizar una reacción química sin la necesidad de dejar de ser ella misma. Se ha observado que la más lenta reacción biológica tomaría 1 trillón de años sin una enzima, pero la misma reacción sucede en 1 céntimo de segundo cuando la enzima está presente. Es impresionante. Adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato, mejor conocido como ATP, es la fuente de energía que la enzima utiliza para llevar a cabo la reacción. Los organismos vivos requieren y manufacturan estas enzimas junto con las otras proteínas. Ahora examinaremos cómo las proteínas son creadas. Esta animación demuestra cómo la información digital codificada en el ADN es utilizada para dirigir la síntesis de proteínas. Esto es una doble hélice de ADN y contiene el código digital que dirige a la célula en todos los aspectos de la operación. Y aquí vemos una proteína compleja llamada polimerasa ARN viajando sobre la cadena de ADN. Mientras se mueve por la cadena, lo que hace es desenvolver el ADN preparándolo para la traducción. Dentro del polímero vemos una única línea de la cadena, copia de las instrucciones originales que se desenvuelve en bases individuales que se posicionan y adhieren a la cadena original. Un código es lo que marca el final de las especificaciones de la proteína. En ese punto, la copia llamada mensajero traductor de ARN deja la polimerasa y se dirige hacia la maquinaria productora, llamada ribosoma. Mientras el mensajero ARN se mueve hacia el ribosoma, las moléculas traductoras de ARN se unen a aminoácidos específicos preparándose para el ensamblaje. Cuando el mensajero traductor ARN pasa a través del ribosoma, el proceso de traducción comienza usando las instrucciones codificadas en el mensajero ARN como una plantilla que transfiere moléculas ARN a secuencias específicas de bases nitrogenadas correspondientes a los aminoácidos, creando una cadena proteica. Cuando esta cadena sale del ribosoma, es acompañada por chaperones que previenen el desenrollamiento, mientras escoltan la proteína a una maquinaria de barrera llamada chaperonina. Esta máquina ayuda a plegar las proteínas en la forma requerida para llevar a cabo su función. Aunque aún no es claro cómo la chaperonina logra esto, sí se sabe que el plegamiento resultante es esencial para que la proteína complete su función primordial. Una vez que la proteína está completa, es liberada en el citoplasma para hacer su trabajo. Como pueden ver, la síntesis de proteínas es un proceso increíble que ocurre constantemente en nuestros cuerpos. Ahora, entiendan esto. Los ribosomas están hechos de ARN y proteínas. Así que los ribosomas están hechos de las mismas proteínas que manufacturan. De hecho, se necesitan 150 proteínas existentes para manufacturar una sola proteína. Así que se necesita una proteína para crear otra. En este escenario del huevo y la gallina, continúa asombrando a los científicos. Hay miles o millones de computadoras interactuando en cada célula que se comunican una con otra. Ellas leen la información de transporte de un componente a otro componente. Hay muchos diferentes sistemas involucrados, hay diferentes programaciones de lenguaje con varios de los componentes que están dentro de la célula y todos ellos tienen los mismos componentes que tendría una computadora. Bill Gates, pionero en la computación personal y fundador de Microsoft, dijo una vez: el ADN humano es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software jamás creado. Las implicaciones de este enunciado son muy profundas y controversiales. Parece que el señor Gates reconoce cosas que en las células y su información y en ADN son alguna clase de software programado. La mayoría cree que una computadora es algo que utilizamos para accesar al Internet o para escribir a un amigo, pero eso es un ejemplo de una computadora electrónica. También tenemos computadoras mecánicas y biológicas.
Los componentes necesarios para cualquier computadora funcional son memoria para el almacenamiento de datos, un programa ejecutable que sigue instrucciones para procesar los datos, un proceso que ejecuta las instrucciones y una salida con la capacidad de producir significados. Muchos de los componentes de las células son componentes de computadoras biológicas reales, equivalentes a los componentes de una computadora electrónica. Por ejemplo, el ADN y el ARN pueden transportar información prescriptiva o algoritmos, y las proteínas son usadas para almacenar, transferir o procesar los datos. Las proteínas son esa salida generada por el sistema computacional de traducción del ribosoma. Los científicos también han descubierto algo conocido como el interactum, lo cual es una increíble actividad red utilizada por la célula para comunicación interna. Es como el Internet de la célula. Después de las proteínas, el ARN y el ADN permanecen en constante comunicación uno con el otro. También sabemos que hay un intercambio celular en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tan acertado estaba el señor Gates? Pues en el 2010, el notable microbiólogo Craig Venter y su equipo avanzaron a un desconocido campo. Lograron pasar los avances previos y pudieron completar la secuencia completa del genoma humano. Ellos crearon el primer diseño computacional de un genoma sintéticamente producido, el cual es un conjunto de programas que se aplican en un organismo. Este ADN artificial tiene más de 1 millón de letras de código genético que son leídas, procesadas y ejecutadas por los sistemas de programas en el núcleo de cada célula. Gracias a Venter, estas computadoras biológicas ya no son teorías, son verificables por experimentación. En una entrevista, Venter aseguró: "La vida es básicamente el resultado de un proceso de información, un proceso de un software. Y nuestras células están dinámica y constantemente leyendo el código genético". Cuando las células fueron descubiertas hace casi 300 años, se creía que la estructura de la célula era muy simple. Con la invención de los microscopios electrónicos y de protones, ahora tenemos más claro el entendimiento del complejo interior de la célula. La célula es un sistema computacional en extremo eficiente y bien conectado con miles y quizás millones de procesadores y billones de bytes de información. Las células son las unidades de estructura y función de todos los organismos vivos. Algunos organismos, como las bacterias, son unicelulares, poseen una sola célula. Otros organismos, como los humanos, son multicelulares, poseen muchas células. De hecho, se estima que un humano adulto posee más de 100 trillones de células, y cada célula es un maravilloso mundo independiente. Toman los nutrientes, convierten los nutrientes en energía, realizan funciones específicas y se reproducen a sí mismas si es necesario. Aún más impresionante es que cada célula carga con un conjunto de instrucciones para realizar estas actividades. Es hora de acercarnos a cómo las células trabajan. Lo primero que vemos es la membrana celular, parecida al software de arranque de tu computadora. La membrana posee proteínas guardianes que solo permiten pasar a aquellos componentes que pertenecen a adentro y rechaza a todos los demás. Una vez que se pasa esta membrana, podemos ver los orgánulos, que son los órganos de la célula. Los ribosomas son las proteínas de control manufactureras de la célula que convierten el ARN y lo utilizan como plantilla. El ribosoma organiza aminoácidos en la secuencia correcta para formar una proteína en particular. Este proceso es conocido como traducción. Cuerpo de Golgi. Después encontramos el aparato de Golgi, también conocido como cuerpo de Golgi. Se encuentra tanto en células vegetales como animales. El aparato de Golgi empaca y almacena las proteínas, muy parecido a una oficina de correos. El Golgi empaca y etiqueta artículos que después son enviados a distintas partes de la célula. Está compuesto de sáculos aplanados de membrana conocidos como cisternas. Cada cisterna está formada por un disco aplanado de membrana y su trabajo principal es modificar proteínas, pero también está involucrado en el transporte de lípidos en la célula y en la creación de lisosomas. Lisosomas. Los lisosomas son orgánulos esféricos que se encargan de todo el desperdicio en la célula. Estos pequeños orgánulos contienen enzimas ácidas hidrolíticas que destruyen materiales de desecho en su interior. La membrana alrededor de los lisosomas permite que las enzimas digestivas trabajen en un 4.5 de pH que requieren para descomponer el desecho y librarse de él. Sin los lisosomas, la célula se llenaría de desecho por todos lados y finalmente se autodestruiría. Mitocondria. La mitocondria es la planta de energía de la célula.
genera la mayoría de la energía celular conocido como adenosíntrifosfato o ATP. Al suministrar ATP, la mitocondria está envuelta en una gama de otros procesos como señalización, diferenciación celular, muerte de la célula, control del ciclo de la célula y el crecimiento de la célula. Núcleo. El núcleo es el sistema de control de la célula. Aquí es donde se encuentra la mayor parte de ADN que contiene las instrucciones necesarias para crear otros elementos de las células, como la tarjeta madre de una computadora que controla sus componentes. El núcleo dirige el crecimiento, el metabolismo y la reproducción de la célula, entre otras cosas. La vida requiere ADN completamente funcional, ARN, ATP, enzimas y otras proteínas. Si alguno de esos componentes faltase o no trabajase como debe ser, la vida fallaría en existir. Esto continuamente genera muchas preguntas sin respuesta, como ¿en qué material no vivo desarrolló el hardware y el software conocido y requerido por los organismos vivos? ¿Cómo la naturaleza desarrolló todos los protocolos arbitrarios para la comunicación y coordinación para miles de computadoras que hay en cada célula? Esta clase de preguntas nos llevan a una interesante discusión entre los científicos. Todos aquellos que se apropian de la explicación naturalista de la existencia de la vida están luchando por encontrar un mecanismo capaz de crear tal sofisticada fuente de información. En cualquier caso, la existencia de la vida es un misterio y es un excitante tema para discusión, el cual requiere de un pensamiento crítico. Examinaremos lo que es el ADN y cómo funciona para entender cómo la información se usa en una célula. ADN, la molécula que contiene las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y trabajo funcional de los organismos. Ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es un largo polímero de nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula de azúcar desoxirribosa con un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen unos con otros para formar el esqueleto de un ADN. Una segunda cadena de ADN se une a la primera para formar una doble hélice. Tal vez reconozcan las etiquetas del código A, G, C y T, que son los 4 nitrogenados básicos que forman el ADN. Estas bases son adenina A, citosina C, guanina G y timina T. Como el código en el software del Sr. Gates, la secuencia de las 4 bases contiene la instrucción genética utilizada para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Una vez que está organizada, esta información es la que produce el gen. Y como todos sabemos, los genes contienen las recetas para los componentes de la vida. Los genes poseen toda la información para construir y mantener las células de los organismos y también pasan huellas genéticas a la descendencia. El ADN humano contiene un estimado entre 20 y 25,000 genes en cada uno de los 3 billones de pares de nitrogenados. ¿Sabían que si el ADN de un cuerpo adulto se desenrolla de lado a lado, serían más de 49 billones de kilómetros? Eso es suficiente para recorrer la distancia de la Tierra al Sol más de 320 veces. Un gen contiene ambas secuencias codificadas que determinan qué hace el gen y secuencias no codificadas que determinan cuando el gen está activo, así como miles de otras funciones regulatorias. Menos del 2% del genoma son proteínas codificadoras. El otro 98% que se conoce que es ADN de unión está siendo estudiado para determinar su función. Químicamente, el ADN y las células de mi cuerpo son lo mismo. Y así, una mosca de fruta, una naranja, un hipopótamo o elefante, todos son químicamente lo mismo, lo que hace único a todas estas especies de cosas vivientes yace en la información contenida en el ADN, así que mientras la química es la misma, de hecho es la información que está embebida en la química lo que es muy muy diferente. Y el reto para los biólogos moleculares como yo es entender completamente lo que esa información significa. Cuando un gen está activo, las secuencias de código se copian en un proceso llamado transcripción, produciendo un mensajero ARN y una copia de mARN de la información genética. El mARN es producido por una proteína que posee más de 3.000 aminoácidos de largo para leer el código genético. Un minuto. ¿Cómo el mensajero ARN requiere una proteína que lea el código genético?
y también la proteína que necesita el mensajero para ser producido. ¿Acaso estas dos comenzaron su existencia exactamente al mismo tiempo, con la información necesaria para que ambos trabajaran? Como sabrán, aún es un misterio cuando hablamos del origen de estos complejos lenguajes orgánicos. Lo que me fascina de las proteínas es que crean proteínas, pero hay proteínas que de hecho están creando el ADN molecular como copias. Y aún así, en el ADN molecular hay secuencias en partes en el ADN que están codificadas para esas proteínas. Así que el plan de manufactura necesita la copia, y la copia y el ADN necesitan el plan de manufactura para crear el ADN. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Las proteínas que hacen el ADN o el ADN que hace las proteínas? Una vez que el ADN está organizado en una pieza única, después se enrolla alrededor de la compleja estructura de la proteína, conocida comúnmente como cromosoma. Hay 23 pares de cromosomas en el genoma humano. Un genoma es un conjunto de cromosomas que contienen todos los rasgos heredables de un organismo. Y si observamos lo que nos rodea, podemos notar que hay muchos y distintos genomas coexistiendo, creando muchos únicos e increíbles organismos. Si parece que tu cuerpo está constantemente trabajando, lo está. Los organismos vivos continuamente producen nuevas células en un proceso llamado replicación durante toda la vida. Así es como funciona. Primero empecemos con la doble hélice de ADN. Estas son moléculas motoras que utilizan la energía química del ATP para romper las ligas hidrogenadas entre las bases y desarrollan la doble hélice del ADN en una sola cadena. Este proceso se usa tanto para la replicación y la reparación. Sin desenrollar, un filamento de ADN mediría 2 metros de longitud. Y aún así, entra en una célula que no puede ser vista por el ojo humano. Extraordinariamente, estas cadenas son autosuficientes mientras se separan y duplican. Después, los filamentos son copiados por bases de enzimas computacionales, creando una réplica exacta de cada filamento original. Más de 30 diferentes proteínas se requieren para la replicación y reempacamiento de los componentes celulares durante la división celular. Y de esta pequeña y muy compleja célula se forma la vida. Todos los organismos vivos comienzan con una célula. La división celular toma lugar para que los organismos multicelulares cobren forma. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, que tiene aproximadamente 100 trillones de células, cada grupo teniendo un único proceso, como la epidermis, los pulmones, el corazón, la estructura esquelética, los músculos, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema inmune y el cerebro, todos trabajando simultáneamente para formar esta magnífica máquina llamada el cuerpo humano, comenzamos a tener magnitud de la complejidad, elegancia y belleza de la vida. Y cuando miramos alrededor a los millones de especies de plantas y animales, todo se vuelve impresionante al entender cuánta información se necesita para que la organización se dé, para que toda esta vida exista. Todos venimos de una sola célula. Y lo que me maravilla es que de esta única célula existen 250 diferentes tipos de células, cada una de las cuales tiene un programa único. Todas las células, con algún par de excepciones, tienen un núcleo y tienen genoma. Y ese genoma es el mismo para todas las células. Así que cuando comenzamos a pensar en la complejidad del genoma, creo que es maravillosamente complejo como todo inicia con una sola célula. Y células únicas que poseen un específico programa de la expresión del gen, que son necesarios para la única función de la célula para comenzar a entender la información en el genoma que dirige todos esos únicos programas de la expresión del gen. Lo que sabemos de la célula y su funcionalidad solo es un rasguño de todas sus funciones. Los científicos continuamente descubren nueva información y datos que involucran a la célula y su ADN.
Conforme el conocimiento aumenta, nos da una idea de qué tan compleja es una sola célula. Y mientras seguimos estudiando esta pequeña maravilla, nos preguntamos, ¿acaso esta célula simple evolucionó con el tiempo de los elementos de la Tierra? ¿Es posible que esto haya sucedido en procesos naturales? No somos los primeros en hacernos esa interrogante, y es muy difícil de contestar. En el campo de la información científica hay reglas para la probabilidad que nos ayudan a encontrar y entender las posibilidades con exactitud. Para contestar esa pregunta, primero debemos encontrar términos de probabilidad. Probabilidad. La posibilidad que existe entre varias posibilidades. Hay un importante número de términos relacionados a la probabilidad. Términos que han escuchado pero que tal vez tengan dudas en su significado. Ellos son posible, factible, probable, inviable e imposible. Si entienden el significado de estos términos, serán capaces de hacer una inteligente e informada decisión que concierne a los orígenes de la vida. Y si estos términos no son entendidos, las personas usualmente son engañadas y pueden creer en algo que es un hecho científico, cuando en realidad es solo una especulación. Bueno, empecemos. El término posible, en el contexto de la ciencia, significa una probabilidad de ningún cero. En términos simples, posible significa que el evento puede pasar. Pero este término solo debe ser usado cuando la ciencia demuestra que puede ser real. No es científicamente correcto decir, es posible para un dado que ruede y termine en una orilla, a menos que sea demostrado que este resultado es un hecho posible. Los científicos comúnmente cometen el error al usar la frase es posible, cuando en realidad debería decir puedo estar especulando. A primera vista esto parece ser semántica. Sin embargo, para un científico informado, estas diferencias son las que definen la ciencia. Si una persona usa el término posible, entonces debe verificar que el resultado en realidad sea posible al usar nada de ciencia. El término factible es similar a posible porque también es una probabilidad que debe ser verificada usando principios científicos. Si un resultado es factible, significa que es capaz de ocurrir o de darse. Al contrario, cuando hablamos de inviable, decimos que no es práctico o que no funciona, incapaz de avanzar o ponerlo en la práctica. Ahora, un resultado es considerado probable cuando la posibilidad de que suceda es de al menos el 50%. Por ejemplo, al tirar un par de dados es probable que la suma sea mayor a 6. ¿Por qué? Hay un total de 36 posibles resultados cuando tiras un par de dados, y de todas esas 36 combinaciones, 21 de ellas nos llevan a una suma mayor a 6, dándonos un 583 de probabilidad o más del 50%, donde la suma de los dos dados será igual a más de 6 en cada tiro. Si el público está educado y entiende el significado científico de probable o lo que significa ser posible, ayudará a los científicos a ser más diligentes y exactos en cuanto hagan sus declaraciones. Imposible simplemente significa que hay cero de posibilidad de ocurrir. Sin embargo, cuando una probabilidad se convierte en muy pequeña, puede ser imposible operacionalmente o inviable, significando que entendemos la probabilidad de que suceda es mayor a 0. Pero para todos los fines prácticos se le reconoce como imposible. Bueno, cuando es algo operacionalmente imposible, es aún técnicamente posible. Así que algunos científicos tratan de justificar al adentrarse en escenarios hipotéticos infinitos basándose en que es teóricamente posible y tratan de convencer al público de que algo debe pasar porque puede pasar. Un excelente ejemplo de esto viene del neurobiólogo George Wald. Él una vez afirmó, al hablar del origen de la vida, no importa lo improbable que veamos este evento o cualquiera de las fases involucradas, al dar tiempo suficiente, todo esto pudo haber pasado al menos una vez. El tiempo es el héroe de la trama. Al pasar tanto tiempo, lo imposible se convierte en posible, lo posible se convierte en probable, y lo probable se convierte en casi certeza. Solo debemos esperar. El tiempo mismo realiza milagros. Esperemos que las generaciones futuras desplieguen una real conciencia de esta clase de trabajos y usen el pensamiento crítico en la distinción entre explicaciones probables y puras no científicas especulaciones. El hecho que estés viendo este video sugiere que te instruyes y tienes invaluable pensamiento crítico en la enorme definición de ciencia. Quieres conocer, quieres entender tu entorno, y es una hermosa situación el ver afuera y hacerte estas interrogantes y nunca permitirte
ponerte en un bote donde solo puedas pensar en una posible y única explicación. ¿Por qué las cosas deben ser o cómo funcionan? Sal de ese bote. Desarrolla ese pensamiento crítico al mirar todas las opciones y decide a dónde dirige esta evidencia y cuál es la mejor explicación para que esto pase así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de una célula simple de evolucionar por procesos naturales no dirigidos? La probabilidad de que una sola proteína sea formada por no dirigidos procesos naturales es de 1 en 10 a la 164 potencia. Eso es 10 con 106 ceros por detrás de él. Eso es muy grande. La probabilidad de vida, una simple célula evolucionando por procesos naturales no dirigidos, es una de 10 en 340 millones de potencia. Eso es inimaginable. Hay una ilustración para demostrar lo que esto significa. Aquí tenemos un pequeño grano de arena. Se estima que hay 1 millón de granos de arena en media taza. Necesitaríamos 1 millón de medias tazas de arena para llenar una piscina de 1.83 metros de profundidad y 9 metros de diámetro. Entonces, si tomamos 1 billón de estas piscinas de arena, podríamos llenar el lago Tahoe de Nevada, que mide cerca de 35 kilómetros de largo y 19 kilómetros de ancho. ¿Crees que encontremos el grano original de arena con el que se inició? Eso no es todo. Si tomamos 1 billón de lagos Tahoe para llenar el volumen de la Tierra con arena, la probabilidad de encontrar el grano original de arena en la Tierra llena de arena es de 1 en 10 a la 30 potencia. Si tomamos 100 millones de tierras para llenar el Sol con arena y 1 trillón de soles para llenar el sistema solar, 3 trillones de sistemas solares para llenar un año luz cúbico, 100 trillones de años luz cúbicos para llenar el volumen de la Vía Láctea y finalmente 10 billones de vías lácteas para llenar el universo observable, eso es mucha arena. La probabilidad ahora de encontrar el grano original de arena dentro de todo el universo observable es 1 en 10 a la 96 potencia. Aún así, mucho más que una proteína formándose en 1 a 10 a la 164 potencia, y mucho más oportunidad que la vida evolucionando por procesos naturales no dirigidos con una probabilidad de 1 en 10 a 340 billonésima potencia. ¿Ahora entienden? Los científicos generalmente consideran cualquier cosa con una probabilidad menos a 1 en 10 a la 70 potencia, operacionalmente imposible. Por cierto, ese cálculo no tiene en consideración toda la información almacenada en la célula, que dirige a la célula en todos los aspectos de la operación. Esa estimación es solo la ocasión en que los químicos se combinan para formar algo viviente. Entonces, las oportunidades de que la vida haya evolucionado y retenido la información necesaria para la replicación celular es astronómicamente menor que cualquier cosa que conocemos, y eso es solo un organismo. Piensen, ¿qué es lo que necesitaríamos para que millones de organismos complejos evolucionaran de procesos naturales no dirigidos? De acuerdo con la información científica, la probabilidad es tan pequeña que es operacionalmente imposible. Entonces, al conocer todo esto, ¿acaso es el popular escenario de evolución química natural que se enseña en el mundo la única explicación del origen de nuestra vida en todas las especies? Yo pienso que no estamos abriendo nuestras mentes a la posibilidad de otras explicaciones. Entonces, el más básico concepto que te enseñaron es que si la observación y los datos contradicen la teoría que compruebas, entonces la teoría debe ser modificada o abandonada. Desafortunadamente, esto no parece estar pasando en el presente con el modelo más popular de el origen. En lugar de eso, muchos científicos están tratando de obtener información que encaje en los modelos evolutivos. ¿Pero eso es hacer ciencia? El pensamiento crítico es requerido para entender la información científica y sus aspectos, y para asegurarse de que no importa el escenario que estudies, no violes los principios de la información científica. Es muy común que los científicos piensen que la información puede ser generada por procesos físicos, y eso simplemente no es cierto. La información funcional no puede ser generada de puramente propiedades físicas.
La información funcional nunca se ha observado que surja puramente de interacciones físicas. Sigmund Freud una vez dijo, de error en error es como se descubre toda la verdad. Mientras examinamos la historia, estamos constantemente recordando cada uno de los pensamientos evolutivos de la ciencia. Conocemos las ideas de que la Tierra era plana, o ser el centro del universo, o la célula ser el componente más simple de la vida. Y si una vez estas teorías fueron prometedoras en un tiempo, ahora descubrimos que son completamente incorrectas. Mientras más aprendamos de este maravilloso mundo en el que vivimos, más entenderemos la complejidad de sus funciones. Y en el caso de la célula, entre más investigamos, más compleja parece ser. Al conseguir información, depende de nosotros como científicos, estudiantes y colegas, promover la ciencia a un nivel de integridad y verificación crítica que se merece si nos aproximamos a la ciencia con una idea no comprobable. A lo que estaremos tratando de llegar no es ciencia en realidad. La belleza de la ciencia es que somos capaces de alejarnos del dogma, aceptando que examina las evidencias. No está en nosotros en probar esta teoría, está en la teoría probarse a sí misma a través de la ciencia. Si una teoría falla en hacer esto, entonces debe ser descartada, y nosotros debemos buscar más datos para seguir lo que Sigmund Freud dijo, descubrir toda la verdad. La posibilidad de que la vida evolucionara usando las leyes conocidas de la química y la física es operacionalmente imposible. Cuando consideramos la cantidad de información, esa posibilidad ahora se convierte en imposible. La información significante, prescriptiva, no puede salir de la nada, no importa cuánto tiempo les dé. Y hasta que entendamos esto, jamás descubriremos los orígenes de la vida. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje a través de la ciencia y la programación de la vida. Los reto a examinar las evidencias y únanse a la gran comunidad de pensadores críticos. Hasta la próxima. Doblado en Olympusat, México. La programación de la vida.